Continuamos en esta sesión Alter Vampiros, celebrando un día especial para el mundo de la cultura pop con Dante Esparda. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Faustino. Muchas gracias, Pablo. Miguel Ángel Trueba, actor de doblaje y, como llamamos aquí, la cantera joven que nosotros apoyamos como veteranos para que tengan su desarrollo profesional y personal y encima nos hablen de lo que se lleva ahora del mundo de los vampiros. Claqueta cuando quieras. Qué feliz soy. Acción. Pues nada, Dante, el tema de los vampiros, hemos hablado con Javi Carbonell sobre el mundo de los vampiros y las películas de culto, pero algo que me interesaba mucho y de lo poco que te conozco, he visto que tienes gran expertez en el mundo de los vampiros actuales. ¿Qué has oído de diferencia entre lo que hemos hablado antes a lo que tú has conocido como cantera joven de cultura pop? Uno de los temas que ha tocado Javi por encima, que sí, también lo has hablado, es la diferencia que hay en cuanto al inicio de los vampiros hasta lo que se relaciona hoy en día. Sí. Antes veíamos cómo se percibía al mismísimo conde Drácula, la esencia que tenía. Sí. Y hoy en día, lamentablemente hoy en día, para mí, el cine ha hecho sus bien y ha hecho su mal. Drácula para mí ha sido ahora un personaje que lo han romantizado a tal punto en el que es un hombre afligido que ha sufrido una pérdida y por esa pérdida tira todo el mal y lo han romantizado. Un claro ejemplo, que no solo está en películas, lo puedes ver en videojuegos como Konami, que es decir, Castlevania. Castlevania es un claro ejemplo de un hombre que al principio te lo pintan como algo malo, porque la historia originalmente es una traición. Sí. Él traicionó a su mejor amigo y pasan los sucesos que pasan. Claro. Pero ahora hemos llegado a tal punto en donde simplemente un hombre que perdió a su mujer, por eventos que también te digo... Que son propios de la época igual. Sí, no sé si se puede decir qué cabrones o qué palabrota, pero qué cabrones son. Sí. Y él tira todo por la borda, se vuelve alguien muy cerrado en sí mismo, sí, alguien depresivo, y todo por la pérdida de un amor, que en cierta manera tiene paralelismo a lo que hemos visto en la película de Bram Stoker, sí, pero no es un Drácula tan proactivo a querer seguir teniendo el vampirismo, no, simplemente es un Drácula que está tan encerrado en sí mismo que busca morir. Simplemente busca... Y que se prenda a fuego el mundo, que se la trae al país. Le da igual la humanidad, le da igual la vida, solo le importa morir. Entonces, me parece también ese punto muy interesante del cambio, porque también los vampiros, debido a Castlevania y debido también a una película que es Entrevista con el vampiro, que me parece muy curiosa, al parecer hemos pasado de lo que conocemos como un vampiro, que sí es cierto que Drácula es alguien galán, si bien es cierto es guapo, por alguna razón, que me parece muy bello, debido a la época victoriana, ya vemos a vampiros ya más metidos entre la sociedad, pero todos tienen los mismos factores. Siempre veo lo mismo de caras bellas, bien tratados de piel, esos ojos preciosos, esas melenas tan pulcras, esas caras que en cierta manera puedo ver que está más enfocado en los videojuegos, pero tienen rasgos incluso afeminados en la cara. Claro, podemos ver que desde lo que es la cultura pop y la base del mundo de Drácula, son personas afligidas de alta nobleza, serios, formales, relativamente mayores, que sufren la dicha de una maldición y encima luego viven como si estuvieran por encima del bien y del mal. Pero lo que estás comentando desde esta vista del vampiro es la extensión de la enfermedad vampírica y que el efecto que tiene el vampirismo es rejuvenecer, por lo que el Nosferatu desaparece. Es que me parece impresionante. ¿Y crees que Castlevania marcó ya en el mundo de los videojuegos lo que luego ha sido las temáticas, rozando el anime, rozando ese toque de modelos de videoclip que sale tanto en el tema vampírico últimamente? En cierta parte yo creo que sí, pero por también un factor que me puedo apoyar. La película de Van Helsing de Hugh Jackman, que es una película que para muchos que nos gustan los vampiros la podemos disfrutar, aunque para mí es una película que tampoco puedo ponerla, no puedo compararla. Como las mejores y tal, igual. Pero puedo ponerlo como que está bien. Te puedes poner una tarde y la disfrutas. Sí. Pero sí es cierto que esa película bebe muchísimo, pero muchísimo de Castlevania, dicho por los propios productores. Sí. Cogen mucho la esencia de ello. Muchos de los diseños del mundo, muchos de los vestuarios, incluso de la forma en la que se ven los vampiros y los hombres lobo, es muy de Castlevania. Castlevania lo que pasa es que lo pegó bastante y en los jóvenes y en general, en el mundo de los videojuegos siempre ha pegado mucho más en esta generación y la anterior también. Joder, pues es que yo de Castlevania ni idea. ¿Tú tenías recuerdo de Castlevania? Yo no creo que no he jugado nunca, jamás. Jugar no lo he jugado, pero conozco su existencia porque en su época
escuela de Dios, el juego ese. Sí que he visto algunos participantes de cosplay que sí que han llevado atuendos de los personajes. Pero es llamativo cómo se disoció el mundo del modelo vampiro. Hablamos de la película Entrevista al vampiro, que estaba Antonio Banderas, Brad Pitt y toda esta peña. Y luego se empieza a ver los bajos fondos del vampiro pobre tirado en una cuneta. El vampiro de callejón. El vampiro callejón. Que le han mordido por error, que no saben muy bien qué ha pasado ahí y que cuentan su vida rozando en la marginalidad del vampirismo. Es ahí donde ya se punto de inflexión de los 90 hasta acá, que es ya lo mundano del mundo vampiro, donde se revienta ya todas las historias ya. Sí, también te digo, aquí hay factores muy importantes porque tanto en el mundo del cine siempre han seguido explorando el tipo de vampiro que han ido bebiendo, Sí. porque hasta incluso con Drácula, la última película que hicieron, que es un recontar la historia, a mí yo no la llegué a ver porque no me llegó a interesar, pero yo me quedé con la anterior, que es Drácula, la leyenda jamás contada. Que eso, mira, lo que pude ver yo de ahí, que me parece bien, es una película que está entretenida. Cuéntanos un poquitín de qué iba, porque nosotros somos los veteranos y algunas de esas películas hemos... ¿Son la que sale Legolas o el actor este? Parecido, se parecen. Sí, ya sé quién es. Sí, la he visto ahora un par de meses de casualidad. Anda, sí. En esa película volvemos al mismo tipo de Drácula afligido y romántico, pero aquí nos cuentan también un poquito el antes. Es decir, si bien es cierto, Vlad el Empalador allí mismo es un héroe, Sí. según nos cuenta la historia, los maravillosos sultanes decían, oye, queremos niños, que es el resumen perfecto de la historia. Y él dijo, no vamos a entregaros a niños, pues esta tradición se acabó. Entonces dijo, pues os invadimos. Entonces Vlad dijo, no se me pone de ahí abajo. Claro. Me voy a rebelar contra el sometimiento de Luke Evans. Claro, Luke Evans. Aunque también te digo, un dato curioso. La armadura de Vlad de Ahí ya sé cuál es, la del campamento con los aldeanos vampiros. Sí, y la de que... A mí me gustó mucho esa película. Está bien. Me parece curiosa. Y también hay un dato muy curioso que me hizo gracia. Cuando se transforma en Drácula y le empiezan a temer... Es que la frase está escojonante. Dice, pero general, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no podéis temer lo que no podéis ver. Y la siguiente escena es ver a un ejército entero con los ojos vendados yendo a la guerra. Y yo digo, ¿cómo vais a ir con los ojos vendados contra un pavo? Licencia poética. Sí, pero es que me mata. Sí. Pero resulta que, pues dice, hay una leyenda que dicen que en las montañas hay algo que se esconde. Cuando llega allí se encuentra un vampiro que va caracterizado muy rollo Nosferatu, también te digo. En la serie de Strain, no sé si la habéis visto. Joder, sí, me quedé en la tercera temporada. Una serie muy potente sobre una parasitación vampírica, no sé si la habéis visto. El mal está en una cueva y muerde a uno y desata el mal luego porque lo que intenta la gente es rejuvenecer con el don vampírico. Estamos hablando de películas de culto antiguas, El Conde Drácula. Películas de ahora, el vampirismo ya está atenazando el mundo, hay brotes por todos los lados, entrevistas de vampiros en Alabama o en la zona de Florida. Los de Crepúsculo están en una zona cerca de Alaska o en el oeste de Canadá. Lo que hacemos en las sombras por ahí. Los que hacemos en las sombras, como no pueden tener DNI, ya están jodidos para pagar el alquiler y viven malamente. Si es que saben lo que es el alquiler, recuerda cómo son, ¿eh? Empiezan a aparecer vampiros en callejones y están, como decía nuestro experto en cine, Javier Carbonell, empiezan a hacer ya parodias y películas que rozan ya pues, el vender clichés y videoclips. Y de pronto dice alguien, vamos a coger este cómic que se llama Blade. Buah, es que eso... Y ahí pasan cosas. Fue una hora. ¿Qué pasa con Blade que cambia el chip del mundo vampiro? Blade es una de las cosas más curiosas que pudo pasar en cuanto a adaptación de cómic. Porque no solo es con el mundo vampiro, sino que estamos hablando de que ese tío era un cómic. Pero él llevaba la gran pantalla. Yo no conocí el cómic, pero el cómic de Blade tenía sentido, estaba curioso. ¿Era como para hacer una película de Blade? A ver... ¿O es que tenían los derechos y dijeron, venga, tira? Yo no sabía que había cómic hasta mucho después de la película. Yo tampoco, ¿eh? Lo que tenía Blade es que Blade, su historia en sí, es que hay que recordar que es un cómic. Lo guapo de Blade, que es lo que vendió de Blade, es que era un vampiro que luchaba contra vampiros de forma literalmente racista, porque el tío odia a los vampiros siendo él un vampiro. Claro.
Un vampiro es la mezcla entre humano y vampiro. Sí. Y él iba contra él. Claro. Entonces, lo guapo es que el tío iba con su katana, su M30, su Glock y empezaba a asesinar a diestro y siniestro de formas gores y explícitas a los vampiros. En el cómic, lo que retratan, que es una de las cosas más curiosas, es que todas las amenazas de Blade, tú en teoría jamás las podemos ver. Claro. Nosotros la noche nos vamos a dormir y no pasa nada, pero a lo mejor él nos ha salvado de una epidemia mundial y ni siquiera nos hemos enterado. Digamos que Blade encarna a los superhéroes de la noche, como Batman, Spider-Man y todos estos superhéroes que en silencio salvan a la ciudad del mal. En cierta manera sí, pero tampoco podemos ponerle como un antihéroe pese a que ha tenido acciones cuestionables. Sí. Él ha tenido acciones que son cuestionables. Hay que recordar que, queramos o no, en el mundo de Blade, los vampiros para él son un mal, pero claro, él no. Claro. Si bien es cierto, él necesita sangre para vivir, él ve un vampiro y ya está pensando en apuntar a la cabeza. Claro. Entonces, mientras que no seas vampiro, él no empieza el cuestionamiento. Lo que importa es que no sucumbas al instinto primal. La cosa es que en el cómic hay cosas más interesantes que en la película, en especial por la trilogía de Blade. Drácula del cómic no tiene nada que ver con el Drácula que te presentan en la película. Nada. Pero nada que ver, porque el Drácula del cómic de Blade es un pavo que literalmente sucumbe a Blade. De hecho, hay momentos y sagas de Blade en donde Blade tuvo que recibir ayuda de Drácula y internamiento. En los cómics. En los cómics. O sea, para que veas cómo es el pavo. Aunque luego en la película lo centran simplemente como que es un maldito de los vampiros que se dedica a vengarse de que le han hecho vampiro. No te olvides de que era un pavo que estaba tocho porque la película de la tercera no tiene tampoco mucho desarrollo. Aunque yo decidí ver la tercera para ver si de verdad era tan mala como la gente dice. Pues yo soy muy creyente de que la gente suele exagerar bastante. O sea, yo creo que la gente no ha visto Crepúsculo. Que en cierta manera hicieron bien en hacer un nuevo tipo de vampiro, me parece guay. Vamos a llegar a Crepúsculo, ¿eh? Pero joder. Porque antes tenemos que hablar eso de Wesley Snipes, que nunca me sale el nombre. Wesley Snipes. Que coge en el año 98 y protagoniza la película Blade y es un éxito brutal de taquilla, como dice algunos, de macarras se comen palomitas. Eso es. Que se peta de gente y dicen, ostras, a ver si esto de hacer películas de los cómics, esto es un chollo. Y de ahí un estudio, una empresa que estaba casi en la ruina, tiene rendimiento y dicen, vamos a aprovechar el filón y empiezan a sacar las películas de Marvel, que son las que hemos conocido con toda la trascendencia mundial que ha supuesto, hasta los victorianos del Claxon, que ha supuesto para el mundo de la cultura pop. Pero recordemos, el mundo actual ya pone al vampiro en el callejón. En el callejón. Prácticamente ya estamos hablando de que... Es democratizar el mundo vampiro y sea accesible porque nosotros no somos de la época de castillos, de varones ni de condes. Somos de la época de los 90, los yuppies ejecutivos de ciudad. Bueno, no hace distinción. Pasas de un tipo de vampiro a pasas a otro tipo de vampiro completamente distinto. Ya no eres aristocrático, ya no eres alguien que tengas que venir si o sí de una familia de dinero. Ahora te puedes permitir hacer historias, no te estoy diciendo que sean más realistas, pero sí historias más sucias. Claro. Historias en donde ya de por sí puede comenzar con que un hombre en el baño ha sido mordido, se despierta desorientado y dice, ¿qué cojones que ha pasado? Claro. Pues con Blade era más o menos lo mismo. Ya es distinto. Ya Blade no es un tío aristocrático, es un pavo con un entrenamiento, con espadas, con sus pistolas y que solamente tiene su objetivo. Con su gabardina negra y sus gafas a lo Matrix, iba para allá, que de hecho se puso bastante de moda, también por esa película, el vestir de ese rollo. Y entonces, en el mundo de tinieblas de Underworld. También. Vamos a hablar también que el mundo de vampiros, aunque vamos a dejar el tema de los hombres lobo para otra edición, ya empieza a mezclar que si hay vampiros, por narices hay hombres lobo y otras criaturas del frikiverso. Joder, la de Underworld es la película, la protagoniza A mí me gusta mucho esa saga, de 4 películas de hombres lobo, vampiros que se pegan, Ah, vale, la de Underworld es la de la chica esta. Sí. Vale, está con... Que tiene la imagen que está como una especie de gárgola con la gabardina. ¿Qué Style o algo así? Soy fatal para los nombres. Necesitamos un experto para que nos diga. Nos confirma, sí. Gracias. Ahí estaba bastante guapa. Yo, cuando vi la de Underworld, porque yo me he visto la primera de Underworld, ya que luego que me pasando Van Helsing, porque mi padre me lo puso de seguido. Van Helsing, para mí, es una película que me encanta. Mira bien, con Hugh Jackman, Lobezno. Es una película que me encanta porque mete un poco de todo. Sí.
Pero hasta ahora Van Helsing era un erudito, un científico con, como dicen, un loro inglés que llevaba un maletín de médico en el que cuando abría el maletín sacaba la estaca, el mazo, La cruz, la ristra de ajos. el agua bendita, el pan al ajo, Claro. pero que luego meten las balas de plata. Las balas de plata, yo de toda la vida, señores, es licántropos. ¿Cómo meten la bala de plata y ultravioleta ya en Blade sin conocimiento? Ese arsenal es ya pasarse de vueltas. Bueno, a ver, es No lo sé. que tiene haber bebido de Castlevania, porque Castlevania es lo que implementó este tipo de cosas. Castlevania, por ejemplo, tú no manejas a Van Helsing, pero manejas a un tipo parecido de Van Helsing, que son los Belmont. Los Belmont utilizan ciertos objetos, entre ellos un látigo, Sí. para, a través de, es como un rollo, a través de su poder que tienen generacionalmente Sí. en su sangre, pueden atribuir un poder al látigo. A un objeto. Al látigo, Sí. principalmente. El látigo es lo que los hace muy poderosos. Sí. Ese látigo pueden llegar a matar a cualquier vampiro de una leche. Pero también pueden crear otro tipo de objetos, como por ejemplo las balas de plata, Sí. que en el Castlevania se utilizan bastante para eliminar enemigos. Sí. De hecho, precisamente en Castlevania y también en esa película tratan mucho el tema de que las balas de plata acaban sirviendo para todo. Y de hecho hoy en día está estipulado que hasta incluso para un vampiro, si se pone por ejemplo un collar de plata, se empieza a quemar. Yo hasta donde investigué, que a lo mejor puede decir, es que no sé si en algún material de película, igual Sí. Javi podría decir, Sí. no sé si en algún material de película se deja estipulado que en verdad a los seres sobrenaturales les afecta la plata. Pues Yo eso sí que no lo sé, pero hoy en día, según está en los videojuegos y demás, El les lore afecta. de cine, películas y series, la plata entra cañón como los vampiros. Sí, pero por ejemplo, te pongo el ejemplo de otro juego, Sí. The Witcher. En The Witcher, que también tiene su juego de cartas, que está muy bien. Anda. En The Witcher, el brujo utiliza dos tipos de espadas, que también tiene una serie de Netflix, interpretado por Henry Cavill. La espada de plata es para todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Solo. Pero la espada de acero es lo que tiene que ver con lo mundano. Entonces, por eso te digo, en algún momento se debió de estipular la orden de que eso pasara. Por eso digo, eso seguro que, a lo mejor Javi, si es del cine, de que pasó en algo de ahí, que seguramente porque estás sintiendo, seguramente si eso de ahí, me encantaría de saber porque no lo sé. Yo sé que lo investigué y hasta en cierta manera me dijo esta información. Sí, las platas sirve para matar a los vampiros también. Y yo digo, bueno, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿en qué momento se puso y en qué momento tal? Me parecería... Pues se hace una investigación y demás. Esto a partir de 1990, película tal. Claro. Pues estamos viendo, empieza ya los años 90, Sí. la materialización en cine de un cómic de Blade. Entrevista con los vampiros, romantización completa de la epidemia de vampiros en Estados Unidos. Empiezan a verse ya contenidos y literatura como Crepúsculo, la saga, que vende libros a tope y de pronto deciden, oye, que los vampiros brillan, película. Y hacen la película de los vampiros elfos, porque son vampiros elfos de toda la vida. A mí me da la risa porque son inmortales y brillan y hacen, somos lánguidos y somos lánguidos. No hace mucho la pasaron por televisión, no la de esto que... Antena 3, una de estas tal. Se queda atascado el mando y no puedes cambiar. No tenía nada que hacer, esto que estás ahí de... Sí. Bueno, a ver las pasas, digo, hostia, Crepúsculo. Voy a ver por qué esta película causó tanta sensación entre la chavalada, ¿qué tal? Drogas psicotrópicas o algo. Algo en el papel de los libros. Pero qué vampiros que dan ganas de ir para allá con cruces, con bates de béisbol, con estacas. Pero es que es llamativo, con porque, todo, o sea, porque ya tenemos a los y lo voy a matar a todos para que no nos sufráis. gusta defender al indefenso, a los héroes tenemos a Blade. A los que les gusta el mundo lánguido, romántico, los de Crepúsculo. Los que les gusta mezclar de todo un poquitín, empieza Buffy cazavampiros. Joder, pero eso está bien. Ojo, que te mete ya de todo, pero los protagonistas de ahí son vampiros y de otros son cazadores de vampiros. Y te meten True Blood, que es la película de la América Profunda, en la que con su nivel de más 18 sube ya el nivel a que los vampiros, los seres sobrenaturales, ya es la de Dios. Ya es mundo de tinieblas en el que está todo mezclado. Y lo que dices, ya la plata sirve para todo. Para hacer una tortilla de patatas o para darle a un bicho que lo tienes ahí metido. Ahí empieza el caos y el gran apogeo del mundo vampírico que ya impregna todo. Cómics,
merchandising, Claro. cine, videojuegos. También es que si te fijas, ha ido todo muy en escalera, que es una de las cosas más maravillosas que puede haber. Yo, por parte de cómics, sé que en cuanto Blade lo petó, ya teníamos asegurado que mucho material de vampiros iban a llegar allí. De hecho, muchas adaptaciones de Drácula también fueron hechas en cómics. Sí. Y muchas readaptaciones, porque no tiene nada que ver muchas veces el Drácula de Bram Stoker con incluso una readaptación del propio libro, de la novela, en cómic. Claro. Hay veces que hasta incluso los sucesos cambian. Y esto es una maravilla porque también te abre historias Sí. y te abre muchas perspectivas de contar. Sí. Entonces, tanto en cómics como en libros, como en juegos de mesa también se abrió Sí. bastante. Todo lo que englobaba los Sí. 80 y los 90, gracias a cómo explotó el mundo de los vampiros, también pudo dar la orden a otro tipo de monstruos, como por ejemplo los hombres lobo, que también lo dieron en su momento, y también Sí. siguieron de los 80-90 hasta ahora. Sí. Entonces, fue todo una escalera hasta llegar a lo de ahora. ¿Ahora lo petan los zombies? Sí. Pero Lo petan, han llegado a estar los vampiros y siguen estando muy calados. Sí. Y eso es una cosa que es muy difícil que pase. Muy difícil, Entonces, muy muy difícil. difícil que pase. Pues como nos gusta aquí en Canal Alternativo que los contenidos de nuestros invitados sirvan para conocerles mejor, también tenemos elaborado los test de preguntas Antes de la muerte, para... que me han gustado mucho. Una de las preguntas que teníamos antes, voy a coger el papel. Hay una cosa muy graciosa en cuanto a Crepúsculo, que si se ve la película de nuevo, yo recomiendo mirar las caras de Robert Pattinson. Porque Robert Pattinson, cuando él estaba haciendo las películas, él no quería hacer las películas. Eso se le nota en la cara. Si es que Y es gracioso porque cuando se está muriendo alguien, ves descojonarse de risa. Y ves como el tío se va afuera de la pantalla, en plan, fuera de toma, gira la cabeza para reírse y luego vuelve. O sea, recomiendo ver la peli solamente para fijarse en Robert Pattinson. O sea, me da pena porque luego el Robert Pattinson ha quedado ahí encasillado y, Bueno, y tiene Entró películas... en barrena, luego. Y tiene, claro, Como y tiene películas el que están Hobbit. bastante bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero le costó mucho salir. tiene una cara de Crepúsculo que se la pisa. Yo Claro. es que veo películas de él y he visto Sí, sí, sí. una hora de Crepúsculo. ¿Sabes? Claro. Que no he visto la... Pues fíjate. ¿Y habéis leído algún libro? Yo, que dice mi mamá. Bueno, sí, en mi casa ha habido libros de luna nueva, luna llena y todo eso, y digo yo, Dios mío, Dios mío. Yo no. Iba a coger el regalo de Navidades y arrasado todos los libros de Crepúsculo, en la época en la que se compraba libros como ahora prácticamente, pero a manadas. Vamos a continuar luego hablando de más cosas, de parodias como lo que pasa entre las sombras, de eso. Es que lo que hacemos en las sombras. Pero vamos a hacer el test de Canal Alternativo con las preguntas de profundidad. Y hay algunas de antes, hay alguna curiosa de ahí y las nuevas si quieres. Y acribilla a nuestro invitado para ver cómo reacciona. A ver qué dice. Escribíllame, destrúyame. A ver. Si tuvieras que salvar una sola interpretación de Drácula para la posteridad, ¿cuál sería? Max Schreck en Nosferatu, Bela Lugosi en Drácula, Christopher Lee en la etapa de la Hammer o Gary Oldman de la versión de Coppola. Buah. Yo tengo mis preferidas, ¿vale? Bela Lugosi está muy bien, pero es que Christopher Lee, o sea, la cara de Christopher Lee en esa maravillosa escena en la que se abren los ojos, sale... Sí. Parece milagrosa. O sea, me parece... Y Gary Oldman, para mí, es mi Drácula preferido, porque es la película que yo más he bebido de Drácula Sí. y en la que, bueno, también los videojuegos que yo he jugado han calado mucho en el tipo de Drácula que se ha convertido, Sí. pero es que Gary Oldman, verle también en su versión humana, bien vestido, y porque hay un anime que hace referencia a ese suceso, que es Hellsing, Claro. se llama, que va vestido exactamente igual que como iba Gary Oldman, yo tengo que elegir, es que si fuera por mí elegiría a Christopher Lee, pero es que yo voy a elegir Gary Oldman porque tengo que tirar de nostalgia. Tiro de nostalgia, espero que me lo permitáis, y Javi, espero que me lo permita. Yo tiro de Gary Oldman. Más tiene cara Drácula. Yo, por ejemplo, veo el hombre de la pistola de oro a Francisco Scaramanga y yo estoy viendo ahí a Drácula. Pero por coñas digo Nicolas Cage, ¿eh? Yo por Joder, coñas- Nicolas Cage. A mí la de Nicolas Cage me ¿Estás gustó. hablando de Batman? Ah, no, perdón, que es el spoiler. No, a ver, No, a mí espera, Nicolas Cage Nicolas Cage me- es Nicolas Cage es Spiderman. Nicolas Cage Oh, ¿verdad? Batman. Nicolas Cage vampiro. Superman. Superman, hostia, la virgen. Dios, habrá que hacer un día un especial Nicolas Cage, macho. A mí me gustan mira que tiene películas de dudosa calidad. Yo Yo siempre me esa las película trago lo todas. veo, hasta la de Colors, esa película que es un rato de Stephen King,
Hay que atarla con... Claro, bueno, tela, pues como Keanu Una película Reeves, súper rara. como Keanu Reeves, que hay un efecto psicológico que tiene la gente y los fans que dicen que es el efecto Keanu Reeves. Es tan buena persona que todas las malas películas que ha hecho en el pasado no existen, solo existen las buenas. Entonces, para mí eso es real, porque para mí Keanu Reeves ha hecho obras maestras. Entonces, mucha gente dice que es como actor, es un 6 o un 5 o 6, que sirve para lo suyo, de John Constantine, Matrix, de John Wick también, pero es un actor muy suyo. Y luego hay otros que le ponen a compararlo y dicen, es que a ver, si yo le pongo al lado de Leonardo DiCaprio, pues Keanu Reeves siempre hace la misma cara, siempre hace el mismo tal. Hombre, como Tom Cruise, como Antonio Resines. Claro, entonces... Es que son ellos. Por eso digo, Nicolas Cage, son ellos. ese raro bulo extraño del efecto Keanu Reeves es muy interesante, porque opacan lo malo, como por ejemplo hay una película que es Bill y Ted, que no digo que sea horrible, pero es una película para ver con tus colegas un sábado por la tarde. Mira cómo se descojona Javi. Se descojona. Pero es que es para ver un sábado por la tarde de copas, ¿eh? Tela. Y luego de repente Matrix. Y dices, Buena combinación. Continúa, por favor. Ya siento los parones. Nada. Paso está el test para desarrollar. A ver, venga, la 1. Te van a elegir el papel de tu vida para doblar en un anime o videojuego. ¿Qué prefieres ser? ¿El vampiro gótico impecable, estilo Alucard en Hellsing? B. El cazador de vampiros macarra con chulerío, estilo Dante en Devil May Cry o Blade. C. El vampiro moderno, de los que van al instituto en un anime romántico. O el siervo cómico del villano principal que solo grita a sí mismo. Es que, ¿sabes qué es lo complicado en cuanto a lo de doblar? Que al final, si acabas haciendo lo mismo, te aburres. Entonces, el siervo del simiamo es bastante especialito. Venga, tío, yo barro para casa y me cojo al cazador, porque es Dante. Bien. Una pregunta, ¿de dónde viene el nombre de Dante Sparda? Dante Sparda viene de un videojuego del año 2001 que es Devil May Cry, que es un videojuego que originalmente era el prototipo de Resident Evil 4. Ostras. Cuando estaban haciendo Resident Evil 4, Hideaki Kamiya es el director. Sí. Y dijo, guau, tengo un propósito, quiero crear un videojuego y quiero hacerlo distinto. Sacó varias demos de Leon, que puedes buscarlas, y son interesantes. En esas demos, Leon originalmente, una de ellas estaba en una especie de mansión encantada y le perseguía a través de los cuadros un espíritu, que era como una especie de señor con una hoz, en muy rollo fantasma. Sí. Y lo que tenía ese juego es que él te atrapaba y tenías por primera vez los sucesos llamados Quick Time Events, que era pulsar botones en el momento específico para liberarte. Como lo de en nuestra época de arcade. Eso es, pulsa cuadrado y para liberarte del abrazo de la presa de combate. Eso es. Si él te zarandeaba para la derecha, tú pulsabas izquierda para que se moviera y te liberabas. Pero no acabó ahí. Siguió haciendo otra demo y al final, ahora los enemigos que eran rollo poltergeist, fantasmas, se metían dentro de muñecos e iban a por ti. Y todo pasó a ser, en vez de tanto terror, acción. Y dijo, ¿y si metemos que Leon puede hacer patadas, saltos impresionantes y que de repente coja al enemigo y le dispare en el aire y se mantenga en el aire? Porque lo vi en un videojuego anterior. Sí. Y dijeron, oye, adelante, Hideaki, pero que esto no es Resident Evil. Y dice él, me la pela, vamos a cambiarlo. Y dijo él, me la pela en japonés, dijo, me la pela. Cogieron el modelo de Leon, le pusieron el pelo blanco y Hideaki Kamiya es un fanático de Matrix, pero súper fanático de Matrix. Bueno, mira. Y dijo, ¿cómo luciría un tío cool? Todo se influye ya, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué dijo? Un tío cool, ¿cómo luce? Pues fácil, una gabardina larga, que esté remangado porque eso le da rollo rockero, que esté bien vestido con este chaleco de cazador mítico de cinturón, los guantes bien puestos de etiqueta o rollo metalero y la melenita y encima de color blanco. Claro. Y pusieron la misma cara de Leon. Para adentro. Y es mitad demonio y pues es una historia muy guay. Devil May Cry es un buen videojuego, no veáis el anime de Netflix. Ahí me habré ganado un mogollón de hate si la gente lo escucha. El anime de Netflix no está bien. No está bien, ¿no? No está bien. Pero viene de ahí que originalmente Dante es gemelo con su otro hermano que es Vergil, que ambos, si te fijas, Dante y Vergil son una clara referencia a la Divina Comedia. Porque Hideaki Kamiya también quiso hacer referencia a ello. Y Dante, como es del infierno, como es un demonio, el juego trata mucho esta mitología en cuanto a los 9 círculos del infierno.
Su padre creo que es Esparda, que es uno de los demonios más poderosos, y es hermano de Mundus, que es una referencia a Dios. Es una referencia al ser que estuvo antes de la creación. Esparda fue a la Tierra. Sí. Esparda se enamoró de una joven llamada Eva, otra referencia bíblica. Es que todo queda cuadrado aquí. Claro. O sea, lo que somos veteranos. Ya me he perdido. Es muy... No, nos hemos perdido porque la parte. Es que lo bueno que tiene Canal Alternativo es que nuestros invitados son bastante conocedores de lo que saben y cuando lo exponen y tienen un micrófono para poderlo hablar, te encuentras joyas como lo que nos ha explicado Javi del cine, como Miguel Ángel Trova nos explica sobre la cultura pop actual y nos abre la vista de que todo lo que conocíamos anterior ahora tiene una influencia sobre los contenidos actuales. Claro. Y todo lo que nos comentas es que lo conocemos, pero no la terminología nueva. Por eso esta mezcla, esta convivencia de veteranos y la cantera para que compartamos la cultura pop de donde estamos, es porque venimos de un sitio, enriquece esto una brutalidad, vamos. Claro, pues la cosa Yo de me he perdido esto... también, pero estoy No, pues- dejando... Mira, se resume muy fácil. Que esto lo puedo resumir rapidísimo. En el espacio, antes de que no hubiera nada, había una luz, y esa era Mundus. Mundus, que es Dios, dice, voy a crear un universo, creo un universo. Claro. Y ahí creó su hermano, estaba su hermano. En cierta manera, yo digo creó porque nunca se ha estipulado Sí. si el hermano ya estaba ahí o no. Pero sí se dice que Mundus estaba antes que todo, él solo. Por ende, tuvo que crearlo, porque si no, no lo entiendo. Claro. Pero bueno, David Negre tiene pocos argumentales. Y él creó el infierno Sí. y la tierra. No Sí. existe el cielo. Claro. Entonces dijo, oye, no me mola que la tierra esté separada, así que quiero conquistarla. Su hermano, que tiene un poder No igual a él... hagas spoiler, ¿eh? No, si esto lo cuenta al inicio. Ah, vale. Sí, literalmente es la intro. Te lo cuenta al inicio con típica voz en plan de... Y hace millones de años. Con música en plan gregoriana. Sí. Pues este tío dice, oye, tú ve con la armada y conquístalo. Esparda hizo varias búsquedas, Sí. fue a la tierra, desató una guerra, que también te digo, eran pequeñas, y conoció a una mujer. Sí. Esta mujer era humana. Saber cómo será esta mujer para que este tío, que se crió en el infierno, decidiera hacer lo que va a hacer ahora. Pues me rebeló contra todo. Se encerró en el infierno, destruyó a todo el ejército, se peleó contra su propio hermano y volvió a la tierra. Se casó con esta mujer y huyó. No se sabe dónde fueron, pero tuvieron 2 hijos. A la edad en donde estos 2 niños tuvieron 8 años, Esparda se fue, les abandonó. Y cuando les abandonó, Sí. Mundus dijo, oye, ya que no está, pues voy. Asedió la casa. Dante, que era el chiquitín, Sí. estaba con su madre le escondió en el armario y lo último que oyó de ella es, voy a buscar a tu hermano. Y oyó un grito desgarrador. Cuando fue a verla, la encontró muerta. Y de ahí viene ya luego toda su personalidad para afrontar sus Claro, historias de la su madre lo que le dijo fue, vete, escóndete, cámbiate el nombre y sé una buena persona. Y eso es lo que él hizo. Juró venganza de cazar a todos los demonios que había porque era lo correcto. Y esas son las primeras películas o contenidos, perdón, Eso es los lo primeros primero. contenidos que viste tú hace tiempo y te marcaron como aficionado a la cultura pop y a los contenidos esos alternativos y tal. Junto con Resident Evil, junto con Castlevania, junto con Drácula de Bram Stoker, Devil May Cry es un... Es curioso cómo cada tribu alternativa tiene su afinidad y que todo engancha más o menos en el mismo contexto de ciencia ficción, cultura pop y que marca, fíjate que hemos empezado a hablar de vampiros y hemos acabado de historias de manga, videojuegos, que de ahí se sacan muchos contenidos, pero a mí lo que me da rabia es que han hecho Drácula ahora un reboot, cuando hay cosas que también han hecho películas como la historia del Dante. Pero continúa con el test, vamos a ver qué más hay por ahí y tal. ¿Cuál es tu mayor línea roja o dilema como fan del género vampirismo? Vamos a ver. Déjala ahí abierto, a ver qué dice. ¿Qué dices? ¿Cuál es la línea roja que ves en el mundo vampiro que no va? La que no soporto, la que yo diría... Sí, Nanai. que me lo atraca. Porque vamos a hablar ahora de una película atraca. Yo estoy muy harto del típico cliché de me enamoro de la humana. También estoy harto del típico vampiro que, solamente soy así porque soy así. O sea, me gusta vestir de esta manera, me gusta ir a donde las mujeres, me gusta carcomerlas y me las llevo. Lestat. Sí, es que el Lestat es muy línea roja, pero puedo entender a la gente que le guste. Y luego están los que dicen, quiero abandonar mi vampirismo, busco una cura porque esta es la persona. Pero yo creo que yo estoy harto de la típica historia romántica.
sea, que elige la... Claro, estoy harto ya de esa historia porque no paran de repetirla. Yo entiendo que el vampiro puede dar lugar al romanticismo. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en la película de Nosferatu, Sí. la actual, tratan mucho hasta el tema sexual incluso de ella. Entonces yo puedo entender que ya lo estén ligando. Vale, me parece bien. Ya hubo la época, por ejemplo, en la entrevista con el vampiro, que ya estaban ligando. Me parece bien. Pero para mí ha llegado a un punto en el que si hay un vampiro tiene que haber una trama romántica. Ya. O sea, no puede haber un vampiro, no sé, digo... Con yo- una espada. Como Sí, toda la yo quiero vida. ver a Blade, también yo quiero ver a Blade, dejarme a Blade otra vez. Solo le pude ver en Lobezno y Deadpool 5 minutos. Fue para los fans lo de Deadpool y Wolverine, el que apareciesen figuras como Blade, veterano, Hombre, después de que el actor Wesley Snipes mandase a la mierda o quedase mal con todo Dios. básicamente. De hecho, no sé, seguramente, no sé si lo sabes, pero se estaba en producción una película nueva de Blade, de Mahershala Ali, que es otro actor. Sí. Pues estaba en producción, A punto de empezar a rodarse bien y todo. a punto de empezar a rodarse. No tengo claro del por qué se zanjó todo. Por Pero los sé que- aplausos de los macarras de Seguro. palomitas en el cine. Seguro. Y dijeron, anda, cuando cambiamos al Capitán América hubo movida, Eso si es. cambiamos a Blade va a haber movida. Y dijeron, vamos a recuperar a Wesley Snipes. Bueno, de hecho, ya lo dijo él, Y ¿eh? el Snipe dice, como Solo hay un Blade. Nicolas Cage, tengo unas deudas de la de Dios, necesito un contrato y tal. También es que Wesley Snipes nació para hacer de Blade, es perfecto. Campeón de karate, todo. Hay una curiosidad en el rodaje que estaba Espera, tumbado. antes de que se me olvide, Sí, que dices de que estaba en la ruina, es que Nicolas Cage creo que se compró un castillo que decían que está encantado o algo así, y sí, o sea, y luego no sé, pues la mujer se separó tal y tuvo que, no, se quedó con ella con el castillo, algo así me parece ver. Y por eso los vampiros actuales viven en naves industriales, Eso es. en antiguas estaciones de bomberos, que son loft y que tienen armaduras antiguas pero no se las ponen como los inmortales. Efectivamente. Que ahí te iba a decir yo, que lo de la gabardina ya lo inventó Conor McCloud. Mm. Que Por iba en cierto. agosto con la gabardina para esconder la Por katana. cierto, película que viene Sí. de los inmortales, Sí, sí, sí. ojito, ¿eh? Ya he visto las imágenes del rodaje. Es Henry Cavill, yo creo en él. Yo creo en él Yo también. creo en él. Yo creo en Y él. ay, ¿quién es el maestro? Que está con él, que en vez de Sean Connery hay un maestro Ay, sí. que está ahí en la película, cago en 10, es que no es Joder, sí. Russell Crowe, el de Gladiator, no. Russell Russell Crowe. Crowe. Russell Russell Crowe, ¿no? Crowe, sí. Vale, me suena mucho. Bueno, pues aquí estamos con Miguel Ángel Trueba, Dante Esparda, hablando de la cultura pop. La última pregunta, vamos a darle caña a las parodias. Pues la última pregunta. En un apocalipsis vampírico real, ¿cuál sería tu estrategia de supervivencia en Cantabria? Atrancarme en la librería Nexus rodeado de Nemesis, cómics, Nemesis. Nemesis, rodeado de cómics y libros de mitología para buscar debilidades. B. Salir a la calle con una chaqueta a cuero y 2 estacas fabricadas con palos de escoba. C. Intentar hacerme amigo del líder de los vampiros, demostrándole que puedo ser su actor de doblaje oficial. Y D. Huir hacia los picos de Europa confiando en que a los vampiros no les gusta el senderismo. Para hacerme amigo de él necesito tener carisma de nivel 20. Eso no puedo hacerlo. Pero yo creo que me iría con plan Blade. O sea, si voy a hacerme amigo de un vampiro y es el líder, fuera de eso, si vienen a conquistar, no van a dialogar. O sea, también porque hay una película muy buena de ello en donde unos vampiros, no sé cómo se llamaba, pero que era una película de unos vampiros hiper megagores que se basaba en que todas las noches iban al pueblo y mataban. No me acuerdo del nombre, Hay pero era una una, adaptación de cómic hay también. una película de un pueblo en el Ártico que sufre no sé cuántos días de noche, que se llama 51 días de noche, me parece que es. ¿Qué puede ser esa? Y que un grupo de vampiros nómadas marginales que viven en la calle atravesan zonas del Ártico que es de noche y cuando en un pueblo dicen, bueno señores, pues ya sabéis, ahora hasta dentro de 2 meses no vamos a tener sol. ¡Yujú! Pues a ver Netflix. Yeah. Y en lo que empieza el sol ya por el ángulo de terráqueo y demás, pues entran los vampiros a saco y se esconden. No voy a hacer más spoiler, pero es una película interesante sobre una faceta de los vampiros en el que es el exterminio de una aldea entera. Claro. Pero yo quería preguntar también, de Daybreakers, ¿la humanidad ha sucumbido a la invasión epidemia vírica de vampiros? ¿La población casi mundial es vampírica? ¿Los humanos son capturados y ordeñados para sacar la última gota de sangre? Sí.
y se está viendo apocada en la masividad de vampiros a la extinción por falta de sangre. ¿Lo habéis visto? No. Pues muy recomendable, señores. La sociedad es vampírica total, como algunas series que Es hemos que me visto quiere hace poco. sonar a mí, ¿eh? Es No que sé, he me visto suena. algún Y trailer. intentan crear contrarreloj sangre sintética porque las reservas de sangre están en picaos. La población humana que queda libre y no ordeñada como ganado está yendo en picado y cada vez que un vampiro no come durante un par de días vuelve su instinto salvaje más animal, más murciélago, más deforme a ocupar su parte humana. Peliculón, muy chula, muy interesante. Bueno, pues ya hemos hablado que preferías tener una katana antes de una estaca, que hay que hacerse de balas de plata, porque eso ha cambiado, que el ajo ya no se menciona, ojito. Eso es verdad. Ajo nada, no se menciona nada por ningún lado. Balas de plata y luces ultravioleta. El mundo vampiro ya está masificado. Y de pronto un director muy famoso, que hace poco que está olvidado, que parece ser que se ha retirado, hace una película sobre un grupo de chavales que viven juntos compartiendo piso en una ciudad americana y que cuentan qué hacen en las sombras con un periodista o alguien que va a grabarles. Es ya la desnaturalización del lore vampírico. Pero eso existe, ¿eso dónde lo dan? Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras. Buah. Película y luego serie. Exactamente. Buena idea. Vampiros de un Nosferatum, un vampiro victoriano, un vampiro de principios de siglo y un vampiro actual que, claro, no tienen DNI, macho. ¿Y dónde dan eso? No pueden darse de alta a la luz eléctrica ni al agua. Tienen que usar a humanos que les hacen los recaducos. Eso es. Pero viven compartiendo piso, escondidos, con maderas en las ventanas, porque no tienen ni un duro. Y ya nos olvidamos del vampiro ricachón y pasamos al vampiro mundano. Al vampiro ocupa. Es que esa película... ¿Qué vemos ahí? Buah, lo que vemos es básicamente Taika Waititi, que tiene sus películas que no voy a entrar en cómo tiene su forma de dirigir, porque algunas son muy tal y otras muy tal. Se ve la pinza. Aquí... Es que no lo has visto. Aquí, No, por eso, ¿en qué plataforma está eso? Luego en alguna estará. Luego te mando el enlace para que veas el trailer. Yo creo que en HBO, creo. Pero aquí yo, desde mi gusto, para mí esto es una perla de oro. Esto, lo que hacemos en las sombras es una película que me la enseñó un colega mío que fue por coñas y acabé descojonándome porque está demasiado bien atado. Porque te hacen ver a los humanos y a los vampiros como hoy en día. Imagínate que los vampiros que tú conoces, ¿cómo serían estando aquí? Y entonces te pones a pensar y dices, tiene todo el sentido del mundo que los vampiros de hoy en día tengan su propia... Ni han invertido en Bitcoin. Eso es. Ni tienen reservas de oro. Eso es. El castillo está sin agua, sin luz, se le cae el tejado. Eso es. No tienen coche, no saben conducir. Tienen una pedrada todos de puñetera madre. La escena en la que te hacen el reparto, porque claro, lo doblan todo en modo falso documental. Muy de este rollo. Entonces, te enseñan por la noche de cómo salen y van por las discotecas y claro, lo que van diciendo es, perdona, nos invitas a entrar. Lo siento, si no pagáis no se puede. Bueno, pero la cosa no es eso, nos invitas a entrar. Joder, sácalo del mito de que si no invitas al vampiro que está flotando en la ventana, el bicho no entra. Claro. Eso, por ejemplo, me recuerdas a la novela El misterio de San Sloth. Sí. Mítica la escena del joven Skywalker haciéndose si era Mark Hamill, ¿no? El niño que estaba... No, era el que estaba en la cama que veía al amigo que llamándole por la ventana. El otro día he visto una chica en redes sociales que dice que lo de los felpudos que pone welcome es una confabulación de vampiros para vender felpudos que te permiten entrar en las casas. No tiene ningún tipo de falla ese argumento. Podría haber sido un argumento de la película. Welcome, ajá. De hecho, en esta película también juegan con todos los mitos de los vampiros, entre ellos, por ejemplo, la telequinesis. Porque el vampiro que hace referencia a Drácula, que es Vladislav, es una pura referencia en total, hay un sketch en donde se va afuera de una casa, donde está un señor viendo la tele y se pone a decirle, mírame. Y el cámara le está mirando, se queda como 2 minutos ahí diciéndolo, mira la cámara y dice, es que desde esta posición no puede verme, ¿sabes? Y se queda ahí. O sea, esa película juega mucho con estos mitos, pero también te hace ver que, coño, un pavo comportándose de esta manera
no te lo puedes tomar en serio. Sí. Pero lo guay es que está bien escrito porque tiene sentido que para convivir esas criaturas, porque no solo tratan en esa película los vampiros, te dejan ver que hay zombies, te dejan ver que hay hombres lobo, te dejan ver que hasta incluso hay bestias típicas como Frankenstein. Tiene sentido que a una vez al año hagan una reunión en un lugar perdido de la mano de Dios solamente para ver qué tal les ha ido la vida. Otra película, otra de vampiros, que se reúnen una vez cada no sé cuántos años en una casa secreta, aldea remota, cabaña, para hacer su concilio y su reunión de movidas. Y cada uno cuenta pues, cómo le va el trabajo, cómo le va su fachada, cómo le va su empresa ficticia, cómo le va su tal. Y se dan cuenta cazadores que están por ahí y van a atacar y demás. Película también. Bueno, pero estamos en el mundo vampiro, lo peta. Año 90, año 2000, año 2010, lo que hacemos en las sombras, la serie de Strain, Outbreak vampírico total en Manhattan, en Nueva York, y luego la serie tiene 5 temporadas y al final es el imperio vampírico que toma el control de toda la humanidad. La película Daybreakers, Sociedad Vampírica, alguna serie de George Romero, Vampiros y Zombies. Entre los zombies se acabó el mundo vampiro. Llevamos unos años con el mundo zombie a tope. ¿Es el fin del mundo de los vampiros por la sobreexplotación y el agotamiento? Que va por modas, no. Es modas. Como todo lo que ha ocurrido. También recuerda que también tuvimos nuestra moda con Frankenstein. Bueno, recientemente también ha tenido su adaptación. Pero es por modas. Todas las criaturas de la noche al final han tenido su moda en el que de momento están cierto tiempo. Cuando digo cierto tiempo no me refiero a 5 años, me refiero que pueden ser de 5 a 20 años. 20 años o por ahí. Claro, pero luego viene otra con una reinterpretación nueva, o aunque sea una calca de la clásica, pega porque pega y avanza. ¿Previsiones de cine, películas o videojuegos para estos próximos 2 años o por ahí? ¿Anuncios? Buah, pues de hecho recientemente, aparte de que viene un DLC del Resident Evil 9 y eso me hace mucha gracia, que se ha estado liqueando. En cuanto a vampiros, yo creo que de previsiones no te sé decir si va a haber una colaboración, porque hay colaboraciones de Castlevania, pero de vampiros como tal no llego sin ver videojuegos de ellos mucho tiempo y materiales de animación frente a que sean los clásicos quitando de amor y demás, porque Hellsing lamentablemente es un material que ya terminó desde hace ya muchos años. No he vuelto a ver un material de vampiros como tal. Y antes Javi nos ha recomendado un necesario de ver. Si tuviésemos una jornada de terror vampírico y demás, ¿qué película o serie o capítulo recomendarías que proyectásemos como un ejemplo referente de, chavales, esto lo tenéis que ver porque es cultura general y necesario para entender el mundo vampírico de los últimos 20 años? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esos últimos 20 años? Para entender mucho el mundo vampírico es que, curiosamente, recientemente no deja de ver los mismos clichés. No dejan de ver los mismos clichés del típico vampiro romántico. Yo me tendría que ir más para atrás, pero es que Javi ya ha dicho de más para atrás. Y de la nueva jornada, Blade, por supuesto. Bueno, Blade está bien para ver algo distinto. Sí. Algo de vampiros que puede estar bien, que en cierta manera tú puedes decir, pues bueno, al menos estoy viendo a Drácula, pero estoy viendo un Drácula depresivo. Hay una serie de animación de Castlevania que está muy bien. Solo la primera serie. La segunda serie solo... Como suele pasar, ¿no? La primera temporada mejor. No, son las primeras 4. Las primeras 4 temporadas están bien. Sí. Pero solo Drácula aparece en las 2 primeras. Porque, bueno, spoilers, que me prefiero no decir. Pero allí al menos puedes ver a un Drácula con una historia de amor, que sí es cierto que está atormentado, un Drácula que es una, literalmente, carta de suicidio más larga de la historia, y puedes ver que el tío, hay una moraleja, hay un combate moral entre él y su hijo, que también se llama Alucard, en Castlevania, entre que para Drácula, debido a que nosotros, los seres humanos, porque él lo generaliza al completo, hemos matado a su mujer, su hijo cree que no todos los humanos son culpables. Entonces, lo interesante de esa serie es el choque moral que tiene él entre hasta dónde y hasta qué punto llega. Porque llega hasta incluso a agredir a su propio hijo con tal de que está trastornado por la pérdida de su esposa. Jolín, pero patrón. Claro. Coincide muchas veces en el mundo vampírico de Drácula. ¿Verdad? Entonces, si es algo que yo tuviera que decir más reciente, sería eso. Si tuviera que irme para atrás,
Bram Stoker es una de las cosas más bonitas que puede haber. Christopher Lee, para mí, necesitas ver a Christopher Lee como Drácula. Sí. Y Bela Lugosi necesitas verlo porque ese hombre marcó un presente. Entonces, pero sí. Y Pablo, ¿qué opinión tienes respecto a algo que la gente necesita ver para situarse y demás? Yo el baile de los vampiros. El baile de los vampiros. El baile de los vampiros. Es que El baile de los vampiros y Van Helsing. Ves No. algo diferente, ¿sabes? Porque ya el Drácula- yo me quedaría con el baile de los vampiros. A mí es una película que me encanta, ¿eh? De verdad. ¿Qué opináis del Van Helsing, del Drácula de Van Helsing? Porque he oído mucha opinión dividida sobre el Drácula de Van Helsing. O sea, he oído que algunos dicen que está como muy sobreactuado, otros que dicen que es muy... A ver, ¿qué vampiro no está sobreactuado? Sí, Es que luego encima, si partimos de la base que nos centramos o en los de acción o en los puros, duros, sí, claro. tenebrosos señores con su capa y su triangulito aquí y demás, pues es que todos los vampiros, el tema es que no queden en ridículo. Ya. Claro. Que bordeen la fina línea entre pantomima, el conde Mor de Eso la es. pradera. Ahí está el baile de los vampiros. Eso es. ¿Sabes? Está en el límite, o sea, lleva a la comedia, pero sin faltar Sí. el respeto. Y, Claro. y sí que el vampiro de Van Helsing hay un par de escenas donde le trucan la cara y demás que ya desfigura. Cuando tú esperas una figura acorde al mundo de tinieblas, elegante, seria, recta, pero tenebroso. Punto. Ya. Claro. Pues con Miguel Ángel Trovadante Esparda, esta sesión de cultura pop de Canal Alternativo, en esta pequeña Comic Con Pocket de Alter Vampiros, primera edición 2026, en el que estamos entrando de lleno en el mundo de tinieblas y nos vamos a regodear con todas las criaturas tenebrosas de nuestra cultura pop. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por decirme que venga a invitar. Nada, encantados de compartir con gente que sabe y que tiene buen entusiasmo para que tenga el micrófono abierto y poder compartir. Pablo, gracias por venir. De nada. Espera, lo de los vampiros, ya está. ¿Quieres decir algo para finalizar antes de que ponga y me transforme en vampiro? Recordar, si veis Crepúsculo, mirad las caras de Robert Pattinson. Solo las caras de Robert Pattinson. Pero qué caras tienen, si es que orilla. Pero es que es mejor. Es que si me pongo así y orillase, yo sería también de Crepúsculo. No me jodas. Van Helsing, Muy el buena mejor, película. muy fan, ¿eh? Y sabiendo que la plata funciona para todo, lo que pasa es que está la plata muy cara, la hemos liado. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pues nada, ajo, agua bendita, una pata de la silla rota sacada a punta con un cuchillo de cocina, Eso es. Cruces, antorchas, agua bendita, agua bendita, una gabardina, Es verdad. Las gafas de sol, no te olvides. un maletín para meter las movidas de Eso es. cazar vampiros, Los katanas. los katanas, eso ya la nueva línea, pero Eso es. la estaca es importante también. ¿Qué más te hace falta? Gafas de sol, Claro. linterna de rayos U, Eso es. ultravioleta o como se llame, Vestir bien. vestir bien elegante, Eso es. peinado, Pulcro. mira, chavales. Pues eso, así es el mundo de vampiro y de los cazadores de vampiros. y un MP3. Es verdad. Para llevar la canción del vampiro. Es importante las bandas sonoras en todo el mundo vampiro, porque yo creo que todas las películas, todas, es que yo cuando estaba haciendo el marketing de las jornadas, es que había de cada película tiene su canción, es importante. En Castlevania también tenemos canción y todo y banda sonora. De hecho, una de las bandas sonoras del mundo de los vampiros siempre suelen repetir entre violín, también suelen repercutir en percusiones, Sí. músicas muy, no solo dramáticas, sino también melancólicas y que demuestren esa realeza. En la de Bram Stoker hay un dato muy curioso. Me parece gracioso que, no sé si es solo en esa película que sentó el precedente de que en las pelis de Drácula la canción que siempre contratan a un grupo de música es heavy metal. Yo no entiendo el por qué ponen heavy metal a Drácula, pero lo puedo entender. Porque el Heavy Returns, Pero sí, las bandas sonoras son muy importantes. estamos volviendo. Pues sí. Claro. Es el metal. De hecho, Perdón, la madera, es la madera del metal. El Metal Eso es. Forever. recuerda, Se acabó el de... Pues nos echan, que son las 8, Eso es. estamos procurando ya el cierre de Tenemos que Santander. llegar a casa antes de que salgan los vampiros. Recordad que hoy anochece a las 10:15, no sacan de sus casas, no inviten a nadie, quiten el felpudo de welcome de la puerta eso es. y llenen sus botellas de agua bendita en la Catedral de Santander. Si se puede. También. También. Hay que probar.
Y si no, ajo en el badulaque del barrio. Eso es. Pues nada, encantados ante Vampiros 2026. Gracias. No, gracias a vosotros. Nos recogemos.